Nos toca ver el tema de máximos y mínimos el día de hoy. Comenzar a ver el tema. Este es un tema que es análogo al de una variable. Ahora lo vamos a considerar en dos variables. Entonces considera una función en dos variables. Estás pensando que z igual a f de x, y. Ajá. Una función de dos variables y va a tener la misma idea que cuando se manejan una, con los máximos y los mínimos. Por ejemplo, f tiene un máximo en a, b. Sí, pues está por arriba, ¿no? De todos los valores. Entonces, la f de a, b es mayor o igual que cualquier otro punto. Para todo x y y. Esto tiene que ver con que sea local, ¿no? Porque no puede ser que sea global. Es máximo local. Y también decimos que f tiene un mínimo local, a b, sí está por abajo, ¿no? O más bien nadie está por abajo de este valor. Al evaluarlo en f de a b, ya todo está por arriba. Entonces aquí es menor o igual que f de xy para todo x, y. Esto es igual que en una variable. Cuando uno considera una variable, está pensándolo así. Y por acá tienes la línea. Ahí está la línea. Ahí lo dejo, ¿no? Con este punto y este otro punto. Entonces, la función está por acá definida desde este intervalo hasta este otro intervalo. Y este sería un mínimo. Así como se ve la gráfica, es un mínimo global. Lo voy a dejar solamente con mínimo para no ponerle más adjetivos. Este es máximo, y este también es otro máximo. Entonces, así como está la función, tiene dos máximos y un mínimo en este intervalo que estoy señalando para una función de una variable. ¿Y cómo encuentras uno de los máximos y mínimos de la misma idea? Encuentras la derivada y la igualas a cero. ¿Por qué la igualas a cero para una variable? Porque estás buscando las pendientes que sean horizontales. Cuando uno busca las pendientes horizontales, las rectas horizontales, está buscando derivada igual a cero, ¿no? Aquí sería un x0 más visible. Entonces aquí sería f' de x0 y este ya es cero. Este ya es cero. Y eso es análogo al de acá. Cuando uno quiere encontrar un máximo, un mínimo, es un hecho, ¿no? Aquí el que voy a escribir. Si f tiene un máximo o un mínimo de estos, estamos definiendo uno de estos o uno de mínimo. Si f tiene un máximo o mínimo, máximo o mínimo, local, global, lo que sea, definido en el punto a, b, en a, b.
Ahora es en dos variables. Entonces, aquí la función se pide que sea de lo más decente, ¿no? Que tenga derivadas parciales. Entonces, ¿qué va a suceder con ellas? Pues van a ser cero ahí. Se puede señalar con el gradiente o con las parciales. La parcial A, B es cero con respecto a X y con respecto a Y. Este es un hecho, ¿no? Y este se va a poner como un resultado, un teorema. Pues aquí se pide que la función tenga derivadas parciales. Entonces, tal que existan, ¿no? Existan las derivadas parciales. Entonces va a pasar esto. Entonces va a pasar esto, que voy a encerrar. Las derivadas parciales van a ser cero en los máximos o en los mínimos, lo que uno ya sospechaba, ¿no? Por la experiencia de una variable. Es decir, para encontrar máximos y mínimos, te fijas en que la función sea cero. Y este es el ejemplo más trivial. Para el paraboloide, ponerle x cuadrada a y cuadrada, ¿no? Entonces, si busco los puntos máximos y mínimos de esta función, pues voy a sacar las derivadas parciales con respecto a x. Y la otra es con respecto a y, z, e igualar a cero. Entonces, esa es costumbre, manejar ya sea la f o la z para dos variables independientes. Ya sea que sea con la f o con la z, tienes que igualarlos a cero. Entonces el a, b es el origen, 0, 0. Y pues aquí todavía falta, ¿no? De ver cómo queda la gráfica de la función. La gráfica es el paraboloide, entonces abre hacia arriba y está ahí pasando por el origen, la gráfica de la función. Y a puro ojo ve que el 0, 0 corresponde a un mínimo, ¿no? El 0, 0 es un mínimo. Y como ya no hay nada abajo de él, aquí le podemos llamar mínimo global. Global. Global porque ya considerando toda la gráfica completa de la función esta. Y ahí en ese punto vale 0, ¿no? Aquí sería la f de 0, 0 es 0. Entonces es la manera en que uno halla los puntos estos mínimos o máximos. Entonces hay una definición ahí que igual es de una variable. Definición es la siguiente. Considera una función. Entonces considera una función en dos variables y ¿qué se va a definir aquí? Los puntos críticos. Un punto A, B es llamado
punto crítico si pasa una cosa o pasa la otra, ¿no? Si las derivadas parciales, voy a ponerle 1, si las derivadas parciales ahí se anulan, o bien 2, al evaluarlo, pues no tiene sentido en las derivadas parciales. Entonces se dice que no existen, ¿no? No existen las derivadas parciales en AB. Las derivadas parciales en AB. Estamos con la nomenclatura, ¿no? Estamos haciendo definiendo qué es un punto crítico. Un punto crítico es aquel que la función va a tener o derivadas parciales iguales a 0, me faltó una, esta es igual a 0, ambas, o ahí no van a existir, una de dos, ¿no? Una de dos. Entonces, para el ejemplo de arriba, ¿qué tienes? Pues el del paraboloide, ¿no? Que es el del que estamos presentando. Ya tengo que las derivadas parciales ahí son 0. Entonces estás en el primer caso. O sea que sí existen y ahí sería el 0, 0 es un punto crítico, según la definición, crítico. Un punto donde ya de la figura es un mínimo. O sea, un mínimo, un máximo, es un punto crítico. En este caso, este es mínimo, ¿no? Entonces, mínimo implica, mínimo de aquí, implica que sea un punto crítico, por la definición, ahí juntándolo con el resultado de arriba. Eso es. Ahora, uno donde no existen las derivadas parciales, pues es el siguiente. Ejemplo, pongo z o f de xy igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Entonces, en este caso, las derivadas parciales, ¿cómo van a quedar? Saco las derivadas parciales. Este es a la 1 medio. A la 1 medio, porque es la raíz cuadrada. Con la exponente 1 medio. Entonces, al sacar la derivada, baja el 1 medio. Te queda x cuadrada más y cuadrada a la menos 1 medio. Y luego derivas lo de adentro, que es 2x. Y ya arreglando todo bien bonito, te queda, bueno, cancelas los dos. Esos se van a cancelar. Te queda x arriba. Y abajo te queda la raíz cuadrada. Bajando este factor, ¿no? Te queda la raíz cuadrada. Y lo mismo haces para la parcial con respecto a y. La parcial con respecto a y. Ya escribo el resultado. Entonces sería y sobre la raíz cuadrada. X cuadrada más y cuadrada. Porque por la simetría de la función, si tienes la derivada de x, la de y es análoga. Y ahora, ¿qué me voy a fijar? Me voy a fijar en que la derivada parcial de cada una sea igual a 0, ¿no? Entonces, esto igual a 0 y esto lo igual a 0.
Entonces, al igualar a 0, tiene que ser el de arriba igual a 0. O sea que x es igual a 0. Y aquí va a ser y igual a 0. Ahí es un punto crítico, ¿verdad? Luego, a, b, que es 0,0, es un punto crítico. Es un punto crítico. ¿Por qué? Ahora lo explicamos. Es un punto crítico. ¿Y en qué caso va a caer? El caso 1 o el caso 2. Porque el caso 1 es este, ¿no? Derivadas parciales 0. Y el caso 2 es cuando no existe. Entonces, va a ser el caso 2 ahí. Entonces aquí voy a escribir. Pongo, puesto que las derivadas parciales, si las intento evaluar en 0, no van a existir, porque estaría dividiendo entre 0, sería un 0 entre 0. Y ahí se ve, ¿no? Al evaluar en el origen, cada una de estas sería un 0 entre 0, cosa que ya puedo decir que no existen. Ahí vamos de regreso. No existen. No existen. Es eso, ¿no? La explicación. Voy a ponerlo el ya que, ¿no? Ya que las derivadas parciales en el origen no existen. Y el cono, esta es la parte del cono que uno considera. O sea, que el cono va por acá así. Cuando z es positivo, es la función. Y este cono, pues tienes problemas en el origen, en el 0, 0. O sea que sí es un punto crítico, porque las derivadas parciales ahí no existen. Además es un mínimo, eso también es importante saberlo. Entonces notar que el 0, 0 es un mínimo global, porque la función ahí sí se puede evaluar. F de 0, 0 es menor o igual que cualquier otro punto, ¿no? X, Y. Para todo X, Y, en este caso está definido en todo el plano. Este cono, la parte de arriba, este es 0. O sea que si tienes mínimo local, global, mínimo global, y tienes que es un punto crítico, porque las derivadas parciales no existen. Lo que no vas a tener es que las puedas definir ahí, ¿no? Las derivadas parciales no las puedes evaluar en el 0, 0, y no existen. No existen las derivadas parciales. Y tampoco no vas a tener el plano tangente, ¿no? Esto también. Entonces, notar 1, notar qué, inciso I, y el inciso 2i, no hay plano tangente. Plano tangente en el punto 0, 0, 0. Entonces, todo lo demás del cono está perfecto. No hay problema. El problema del cono es el vértice solamente. Es el vértice. Ese es su único problema con respecto a la diferenciabilidad. Bueno, entonces, esto sucede y es similar al caso del valor absoluto, por si alguno lo llegó a ver en cálculo diferencial, el valor absoluto.
que sería y igual al valor absoluto de x. O sea que el origen es el x igual a 0 y ahí la función no es diferenciable, había problemas. Porque los límites laterales del límite para la derivada eran distintos. Eran -1 y eran 1. Entonces, la derivada no existe, ¿no? Aquí también hay problemas con este vértice. Es el análogo. Si uno lo vio en el plano con el valor absoluto, el análogo sería el cono en dos variables. Está pasando, no hay recta tangente tampoco. Bueno, voy regresando aquí porque hasta ahorita no hemos dicho cómo determinar si es máximo o mínimo. Solamente hemos visto que si es máximo y mínimo, entonces las derivadas parciales, ambas en ese punto, son cero. Entonces ahí hay un razonamiento que hay que tenerlo con cuidado. No siempre que las derivadas parciales sean cero, implica que sea máximo y mínimo. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Es la silla de montar, pero estas cosas las estamos viendo lentamente el día de hoy para que más o menos quede claro. Entonces aquí silla de montar es f de x, y, pues el signo, ¿no? El que gusten ahí, voy a ponerle con menos y cuadrada. Y me fijo en el gradiente igual a cero. Entonces las derivadas parciales, 2x, y la otra es menos 2y. Así es como se buscan, ¿no?, los puntos críticos. Y las igualamos a cero. Esa va a ser rutina de aquí hasta las vacaciones. Lo mismo va a pasar con el siguiente tema. Ahora, ¿qué va a suceder aquí? Pues al resolverlo, pues es x igual a 0 y y igual a 0. X igual a 0, y igual a 0. Entonces vas a tener un punto crítico. Este es punto crítico, porque ahí las derivadas son 0, ¿no? Por lo tanto, el A, B es el 0,0, es un punto crítico. Y aquí ponemos ya que las derivadas parciales ahí son 0. Voy a poner con subíndice, es igual a 0. Por ese hecho sé que es punto crítico. Por ese hecho, que las derivadas parciales son 0. Ahora, que si es máximo y es mínimo, pues ninguna de las dos, que la silla de montar tiene la siguiente característica. Y entonces aquí vengo con la gráfica, según yo, con la gráfica, pero ya la tenemos visualizada, ¿no? Entonces, por muy fea que me quede, ya entonces, por aquí está la silla de montar. En el eje X crece y en el eje Y pues va para abajo, ¿no? Con menos y cuadrado. Entonces, el origen, el 0, 0, que es punto crítico, ahí no va a ser ni máximo ni mínimo. Porque sobre el eje X crece, sobre el eje X crece, entonces viéndolo sobre el eje X sería mínimo, pero viéndolo sobre el eje Y es máximo. Entonces es una cosa, el notar, ¿no? Es el notar. Aparte, pues aquí, notar, pues va a ser, creo que la única observación. Notar que 0, 0, punto 0, 0 no es máximo ni tampoco mínimo. Entonces, a ese punto que no es máximo ni es mínimo y que tiene la forma ahí en el centro, en la silla de montar, es un punto silla, ¿no? Es lo que se le va a llamar un punto silla.
Entonces sí, vamos a ponerle 1 y 2, este sí, y este 2 sí. Con el mismo esquema del ejemplo anterior, entonces aquí sería 0, 0 es llamado un punto silla. De hecho, el punto silla es completo con la gráfica. Entonces aquí sería con pegándole el valor de la función. Acuérdense que el valor de la función es el valor, el punto en f. Entonces tienes tres coordenadas, es llamado, que es el 0, 0, 0, todo. En este ejemplo es llamado punto silla, o un punto silla. Es cuando usualmente no sea ni máximo ni mínimo, no tenga esa característica. Este también va a ser importante, entonces por ahí a señalar, ¿no? El punto silla. Este de aquí que está en la gráfica del origen, en este caso. Entonces me regreso a la primera definición con la que empecé la clase, que es, déjeme ver, no, perdón, la de arriba es definición. Esta es definición. Son de dos pedazos. Me regreso al teorema. Al teorema. Ojo, porque si tiene que las derivadas parciales son cero, no quiere decir que sea un máximo o sea un mínimo. El razonamiento va al revés. Dice, si la función, sí, la función tiene un máximo o un mínimo, entonces las derivadas parciales ahí son cero. Y al revés, ya vimos que no es cierto. Que si las derivadas parciales son cero, no quiere decir que sea un máximo mínimo. Al revés no se cumple, porque tienes el ejemplo de la silla de montar. Entonces, ahí ojo con eso, no se vayan con la finta. Mínimo y máximo si es que las derivadas parciales sean cero. Y aquí tienes que pensar que la función está definida en todo el plano. En todo el plano, en todo el plano. Y ya, ¿cómo sabemos entonces si las derivadas parciales son cero? ¿Cómo podemos decir si es máximo o mínimo o puntosilla? Más bien esa es la pregunta correcta. Pues eso es con un criterio, ¿no? Que es, vamos a mencionarlo aquí. Es la prueba de la segunda derivada. O criterio de la segunda derivada. Que será este como nuestro criterio que estaremos utilizando, ¿no? Bastante. Entonces te tomas una función diferenciable, sea f, una función de dos variables. Aquí importante que este criterio es para dos variables. Y está tal que, pues las derivadas parciales ahí son cero, ¿no? En un punto. Tal que a, b satisface que las derivadas parciales sean cero. En ese punto, del a, b. O sea que primero buscas a, b, que las derivadas parciales sean cero, así como lo buscamos para la silla de montar, para el cono y para el paraboloide, igualas a cero las derivadas parciales. Y después nos ponemos a averiguar si es máximo, mínimo, punto silla. Entonces aquí consideramos el siguiente número que viene del determinante
una matriz. Lo voy a escribir aquí. Ese número lo denotamos por D. Es el determinante de la matriz de las segundas derivadas parciales. A, B. Este es un objeto bien estudiado. Entonces, aquí todo viene con derivadas parciales, segundas derivadas parciales. Colocada de esta manera. Es este determinante. Que si lo desarrollamos, te quedaría de la siguiente manera. Te quedaría f de x en a, b multiplicado por f de y. Acuérdense que el determinante va para abajo positivo y para arriba negativo. Entonces así lo voy a desarrollar. Sería menos, aquí evaluado en AB. Todo es en AB, en tu candidato, ¿no? Es un punto crítico, menos el producto de f de xy. Son segundas derivadas parciales cruzadas. Solamente que aquí lo que va a suceder es que estas van a ser iguales. Esta y esta van a ser iguales. Las derivadas cruzadas satisfacen esa propiedad. Entonces sería el mismo número. Aquí sería elevado al cuadrado. Este es tu D. Y ahí vienen los números, ¿no? 1, inciso A o 1, si D es mayor que 0. O sea que si ese determinante es positivo y además la segunda de XX es positivo, entonces, ¿qué va a pasar? F tiene un mínimo, local en AB, en el punto AB. Entonces ya se reduce a ver el signo de este D y de esta segunda derivada. La segunda derivada está colocada aquí. Esta también va a ser importante. Se consideran ambos signos. Y ahora va a pasar lo mismo para el máximo local. Solamente que va a cambiar el signo de la segunda derivada. Si D es mayor que 0 y este va a ser negativo, entonces es máximo local. Entonces, F tiene, ahora cambia, máximo local en AB, en el AB. ¿Y en qué momento salen las sillas? En el tercer caso. En el tercer caso, te dice que si el D es negativo, el determinante es negativo, y ya acabaste, ¿no? Entonces, el punto A, B, F de AB, como el del punto silla, el origen, ese va a ser un punto silla. Es un punto silla. ¿Qué quiere decir que sea punto silla? En un plano coordenado crece y en otro plano coordenado decrece. Punto silla. Este ya es el criterio, ¿no? No hace falta la segunda derivada de f. Ahí sí, ojo, no hace falta. Y voy a poner un cuarto caso que ya en realidad no te dice nada. Para cuando la d es 0, ¿no? Si d es igual a 0,
Entonces, no hay ningún entonces, porque el criterio este falla, ¿no? No lleva a ninguna conclusión. Ninguna conclusión. O sea que no lo puedes aplicar. Te quedas sin decir eh, ninguna conclusión. Entonces voy aquí a mencionar mínimo, máximo, puntos y ya, que son los importantes. Son los tres objetos que a uno le interesa. Mínimo, máximo y puntos y ya. Si queremos trasladarlo desde una variable a dos, el mínimo y máximo, pues es la misma historia, ¿no? O sea que y la puntosilla, pues lo que lo más se le podría aproximar sería como al punto de inflexión, pero no, ya cambia un poco la dinámica si lo analizan bien, porque tienes más direcciones. Entonces, en algunas veces se puede hacer la analogía y en otras, pues no, nada más no se puede. Para de una variable a dos variables. Entonces, este criterio va a ser importante, no lo pierdan de vista en los libros, en los apuntes, en donde lo tengan, ¿no? Ahí se hace súper importante. Vamos a verlo con lo que determinamos. El ejemplo este. El primero fue el paraboloide, ¿no? Ejemplo. El primero fue el paraboloide, sería f. O sea que los ejemplos que ya dejamos arriba. F de xy igual a x cuadrada más y cuadrada. Y aquí tenemos que determinar el punto crítico. Entonces, tenemos que el 0, 0 es el AB, satisface que las derivadas parciales se anulan. Se anulan. Los que existen ahí tienen sentido, están definidas y valen cero. Y ya entras en este criterio. Necesitas calcular el D. Calculamos D, que es el determinante. Luego, pues, el determinante se pone con dos notaciones, ¿no? Con det. Ojo, aquí es determinante, lo voy a señalar. Este es determinante. O sea, cuando lo recuerda como un determinante, la expresión que está abajo, pues nunca se le va a olvidar porque los determinantes son las operaciones para el determinante es hacia abajo positivo, hacia arriba negativo y con eso ya te lo sabes para toda la vida. Entonces, y también se denotan con una barra, ¿no? Entonces vamos a ocupar la de la barra para ocupar esta notación. Entonces sería la parcial XX, la parcial XY, la parcial YX, la parcial XY, YY. Entonces ya tengo la primera, la primera es 2X y la otra es 2Y. Entonces, itero, ¿no? Itero las derivadas parciales. La segunda sería 2 aquí. La mezclada o la mixta sería 0. Y la de Y, pues sería solamente 2. Entonces, el determinante sería 4. Te fijas más en el signo, sobre todo, positivo. Positivo. Entonces ya estás en el 1 o 2. ¿Qué te va a garantizar qué te vas a decidir con 1 y 2? Sería el segundo, el signo, ¿no? El signo de la segunda derivada en 0, 0. No importa dónde sea, en 0, 0, este te va a dar 2, que es la segunda derivada parcial. O sea, derivas este con respecto a x y te queda 2. Y obtienes esta de aquí abajo.
segundas derivadas parciales. Y aquí dices, ah, pues es positivo también. Entonces, positivo, la D, positiva la segunda, XX, y ya concluyes. ¿En qué te vas a decidir? Pues ves tu tablita y te ves y te convences, ¿no? De que cae, ups, te convences de que vas a caer en el primero. Ahí está mi marcador. Vas a caer en el primero, ambos positivos. La D positiva y la segunda de XX positiva. Y ya concluyes lo que ya sabíamos, es mínimo. Entonces, F tiene un mínimo. Aquí dice local, porque es a lo que más puede llegar, ¿no? Ya sabemos que es global, es un mínimo en 0, 0. Y nuevamente pongo la cazuela. Ahí está. Pues es una infinita, ¿eh? Le cabe todo lo que uno le eche ahí adentro. Se extiende hacia arriba, hacia arriba. Igual que una parábola, solamente que aquí es en dos variables independientes. Pues aquí está el mínimo, en el 0, 0. Mínimo. Entonces ya quedó para para el paraboloide. El otro ejemplo que consideramos fue, aquí lo tengo, seguramente fue el cono. Este es el cono. Le voy a poner aquí el nombre. El cono fue el segundo. El ejemplo 2. Ese no tiene sentido aplicar el criterio porque no existen las derivadas parciales en el 0, 0. Se deben de anular, pero ahí pues nada más no. Entonces este fue el 1. Me voy a pasar al tercero, que sí que sería la silla de montar. Tercero. Entonces me paso al tercero para aplicar el criterio, ¿no? Para irlo viendo que sí funciona. Con los ejemplos que ya conozco de arriba para abajo. El otro ejemplo. Bueno, vamos a ponerle aquí que sea el paraboloide. Este. Paraboloide. Este es el que digo que conocemos bien. Y también el de la silla. El de la silla pues es igual a la cosa. Aquí es definir la función. Las derivadas parciales serían 2x y menos 2y. De ahí se ve. El 0, 0 satisface que es punto crítico. Es punto crítico. De hecho, es el único. Es punto crítico de F. Y se cumple que las parciales ahí son 0. Como señala, ¿no? El criterio. El criterio ahí lo señala que tiene que ser 0 las derivadas. ¿Dónde está? Aquí está. En A, B. En tu punto que ya veremos cómo lo encontramos. Porque ese también es un relajo encontrar este punto donde se anulan las derivadas parciales. Después, pues calculamos el D, ¿no? Hallar el D. Hallar el D. Hallar D. ¿Qué va a pasar lo mismo? Aquí pongo es lo que tengo aquí arriba. Es lo que tengo aquí arriba, pero ya voy a escribirlo directamente. Las segundas derivadas parciales van a ser constantes. Es 0, es 2, 0, 0 y menos 2. Y el signo aquí ya va a dar menos 4. Pues para abajo es positivo y te quedas con el menos 4 que ya tenías. Este es negativo. Y ese es tu D. Ese es tu D.
Entonces te vas al criterio. Ah, pues estás en el caso exactamente 3, ¿no? Estás en el 3. O sea que la D es -4, es negativo. Entonces ya no hace falta revisar nada. Ya concluyes que el punto es un punto silla. Otra vez, ¿no? Llegas a la conclusión que ya sabías por el dibujo. Y ya no hace falta el otro. Entonces, 0,0. Entonces aquí voy a poner el A, B, F de A, B. El A, B es el 0,0. Es el origen. Es un punto silla. Y aquí ya viene la terminología con el punto silla y el punto silla, acuérdense, el punto silla está sobre el origen, está sobre la gráfica de la función, perdón. Aquí está la silla. El punto silla está sobre la gráfica de la función, está sobre la superficie. En este caso es el origen, que ya con eso te queda, ¿no? Ya concluyes esto. Estos ejemplos son, digamos, elementales, pero son buenos para ir entendiendo este criterio. Después de aplicar 20 veces el criterio, ya te lo terminas aprendiendo. Eso sucede y ya pasas a grabártelo sin necesidad de memorizarlo, ¿no? Sino únicamente aplicándolo en los ejemplos. El, el determinante se está sacando a un objeto que es una matriz de 2 por 2. Este tiene un nombre especial, ¿no? El determinante, el D, ¿no? Aquí una nota. El objeto geométrico que es el algebraico, perdón, aquí ya me fui. Este objeto calculado en el X, Y, puede ser A, B, ya le puse X, Y. Bájalo con A, B para que se distinga más. En cualquier punto, aquí es A, B. Es una matriz de 2 por 2. A, B. Es una matriz, o de la matriz de 2 por 2. Es 2 renglones por 2 columnas, entonces matriz cuadrada de la función, que viene de segundas derivadas parciales, formada por las segundas derivadas parciales, es llamada la matriz hessiana. Matriz hessiana. De F. Es la matriz hessiana. Y la notación para esta cosa se denota por pues puede ser una H y le metes la F arriba o abajo, evaluado en el punto A, B. Esa es una notación más o menos usual. Y al D que le sacaste el determinante, el número D, se llama determinante del hessiano, ¿no? Así que no, determinante del hessiano. Entonces, en el criterio está metido el determinante del hessiano, que es
un número al evaluarlo en un punto. Y el número donde lo estás evaluando es el punto donde se anulan las derivadas parciales. Esto es esta cosa, ¿no? De los nombres en matemáticas. Hay varios nombres. Este es uno nuevo, digamos. Vamos a considerar el siguiente ejemplo ya que no es trivial. Entonces aquí ya agarramos un poco de aire. Vamos a seguir todavía un rato más. Entonces determinar, ¿no? Es lo que se te piden en los ejemplos. Determinar eh, los valores máximos. Los valores máximos y mínimos. Ah, y también puntos silla, ¿no? Valores máximos, mínimos, puntos silla. Y puntos silla de la función f de x, y, y bueno, ya en general, pues una función no debe estar simple, si no, pues no tiene caso. Uno lo puede determinar, pues, de la gráfica que ya conoce, como el paraboloide, la hacía de montar. Ya está, es un polinomio elevado a la cuarta, de grado 4. Entonces, pues la solución sería primer paso, sacar la derivada parcial e igualar a cero, ¿no? Que es allá los puntos críticos. Derivadas parciales, igualarlas a cero. Entonces aquí sería 3, perdón, es 4, baja el 4, x al cubo menos 4y igual a cero. Y la otra, ¿no? Derivada parcial con respecto a y es que 4y al cubo menos 4x al derivar con respecto a y. Y aquí se puede igualar a cero de una vez, o en el siguiente paso. ¿Cómo le hacemos? Pues primero sacar derivadas parciales, ¿no? Segundo paso, pues igualarlos a cero. Entonces sería 4x al cubo menos 4y igual a cero. 4y al cubo menos 4x igual a cero. Es para hallar los puntos críticos. Para hallar los puntos críticos. Puntos críticos. Sí, siempre esa es rutina. Derivar con respecto a x, con respecto a y sacar los puntos críticos. El tercer paso, pues ya lo pueden adivinar. Resolver el sistema, ¿no? Resolver el sistema. Sistema. Sis, que te sale de arriba. Me voy a cancelar los 4 porque están de adorno. Entonces, todos los voy a cancelar. X al cubo menos y igual a 0 y y al cubo menos x igual a 0. Y aquí ya viene los trucos que te sepas, todas las técnicas, ¿no? Algebraicas para resolver un sistema. En este caso es un sistema no lineal. Sistema no lineal porque está el cubo. Si no, se resolviera fácil. Pero este también se puede resolver. Entonces, este paso es resolver el sistema. Entonces voy a despejar la y de aquí voy a despejar la x, ¿no? Ya se resuelve uno como se da a entender como uno pueda, ¿no? Haciendo los pasos correctos algebraicos, tampoco hay que inventar el álgebra nuevo.
Entonces puedes meter la segunda, la metes en la primera, o al revés, ¿no? Se puede ver de las dos maneras. La, la primera la metes en la segunda para que te quede X. Entonces no te va a quedar, te va a quedar. Tienes ya el cubo sobre igual a X. Entonces al meter lo que vale Y, que es X al cubo, te queda a la 3, ¿no? Y esta ya te va a quedar para una ecuación para X. Esa es la rutina, ¿no? Despejar a X y meterlo en la otra. Entonces, de aquí te va a quedar X a la 9, X a la 9 igual a X. Eso lo voy a poner aquí. X a la 9, X, ups, con Z, X a la 9 igual a X. Y esto lo vas a igualar a 0, ¿no? X a la 9 menos X. Y aquí ya factorizas una X y ya te queda X a las 8 menos 1. Y luego X a las 8 todavía lo puedes factorizar, que es una diferencia de cuadrados. Un cuadrado es X a la 8, te queda X a la 4. Y el otro cuadrado el otro sería X a la 4 menos 1. Y todavía puedes factorizar. Te estás factorizando para allá las raíces. No lo puedes hacer nada. Y el último sí. Ya X cuadrada más 1, X cuadrada menos 1. Entonces, bueno, los que ya están a la cuarta más 1 o al cuadrado más 1, esos ya no se pueden hacer nada, que serían los dos primeros. ¿Qué quieren las raíces reales? Raíces reales. Ya se movió. Ahí voy, voy. Estoy resolviendo. Este es algebraico. Es parte de los ejercicios. Este es algebraico. Y el último, pues otra diferencia de cuadrados. X más 1 y X menos 1. Eso es igual a 0. Ahí estoy haciendo las factorizaciones de lo que se pueda. Son puras diferencias de cuadrados. Entonces la solución para X sería X igual a 0, que sale de aquí. Y luego aquí va a salir menos 1 y aquí va a salir más 1. Entonces X igual a menos 1, X igual a más 1. Y esas las tengo que meter en la ecuación para encontrar el de Y. Para encontrar el de Y. ¿En cuál ecuación lo voy a meter? En la que tengo despejada aquí, en esta. O en esta que es la misma, ¿no? Ahí voy a meter, no, esa no me sirve, es la otra. En esta. Para encontrar el valor de Y. La historia de siempre, ¿no? Encuentras uno y te regresas a despejar, a sustituir para encontrar el otro. Entonces, el otro sería para 0, Y igual a 0 al cubo, que 0. Aquí sería menos 1 al cubo. El anterior ya dio 0. Ya dio 0. El del cubo sería menos 1. Y estos son yes. Estos son yes. Y el otro sería más 1 al cubo. Sería 1. Entonces vienen por parejitas. Vienen por parejitas. Esto que estoy encerrando. Entonces los puntos críticos
puntos críticos serían el 0, 0, el -1, -1 y el 1, 1. Y ya voy como al... Ya encontré, ¿no? Los puntos críticos. Ya resolví el sistema. Ya lo resolví. Entonces vamos palomeando aquí para que sienta que voy avanzando. Entonces paso 1 ya está, paso 2 también, paso 3. Hay que resolver. Aquí voy a encerrar estos puntos. Son los que, por los que estuve haciendo esta cuenta, que no se ve tan grande la cuenta. Y ya sobre cada uno de estos se tiene que hacer el análisis de los, que si es máximo, que si es mínimo, que si es puntos y ya eso. Entonces tengo que acordarme, ¿no? ¿Qué necesito? Necesito dos cosas y todo es de las de segundas derivadas. Bueno, ese es el ejemplo, pero necesito el signo y el signo de este cuate, ¿no? En cada uno de esos tres puntos que encontré. Entonces vamos a sacar la D, de la matriz hessiana en general. La matriz hessiana, la H de F, un X, Y, sería... Y luego le saco el determinante. ¿Dónde está mi ecuación? Mi ecuación quedó bien hasta arriba. Aquí están mis derivadas parciales, ¿no? Duplicar. Me voy a traer para acá para que lo vea de cerca. Entonces la derivada parcial segunda sería 12 x a la 2 y ya. Y luego la mixta sería menos y con respecto a y, sería menos 4. Me falta la otra, la voy a traer, la de y para sacarle la segunda, duplicar, para abajo. Esta es la segunda. Entonces con la segunda, perdón, es la primera. Con las primeras hallo las segundas derivadas. Aquí sería la cruzada, sería con respecto a x, sería menos 4 porque tienen que coincidir, una matriz simétrica. Y la otra es 12 y cuadrado. Entonces, la D, ¿no? La D. Para el primer punto, que es el 0, 0, implica que la D sería 0 menos 4, 4 a menos 4, 0, ¿no? Evaluando ya en el 0, 0. Ya estoy en el primero. Estoy en el primero. Evaluando en el 0, 0, así me queda el determinante. Y le saco la diagonal, ¿no? Hacia arriba es negativo. Entonces es menos 4. Este ya es negativo. Entonces, como es negativo, ya te va a dar un punto silla. Entonces, el 0, 0, la función ahí hay un 1 ahí que se le va a sumar. Aquí está el 1. Entonces, todo lo demás es 0 menos el 1. Aquí sería f de 0, 0, que 0, 0, 1 es un punto silla. Punto silla. Para el que sigue, pues ya van a venir juntos. Menos 1, 1. Entonces la D, ¿cómo va a quedar? Pues de este determinante, como está elevado al cuadrado, queda solamente 12 y 12 por aquí, ¿no? Aquí te sale menos 4 y menos 4. Entonces, según yo, 12 por 12 es 144. Y el que va para arriba se suma, ¿no? Se suma.
estoy haciendo bien la cuenta, pues el que va para abajo es positivo, y el que va para arriba es negativo, ¿no? Entonces es 12 por 12, 144, pero 4 por 4, me equivoqué en la cuenta de arriba, es 16. Ahí sí, me pueden corregir, no hay ningún problema. 4 por 4, 16. Es negativo, pero aún así, negativo, ¿no? O sea que si nadie me corrige, sospecho que nadie me está haciendo caso, pero bueno, yo hago mi trabajo. Ya, hay que hacer también el de ustedes. Y el otro es 4 por 4, 16, ¿no? Es negativo. Y si hace la resta, por aquí la hago, 144 menos 16, le pido prestado 1, ¿no? Sería 8, este es 3, 3 menos 1, 2, 128. Entonces este 128 es positivo. Entonces tengo que checar el signo de la entrada de la primera en el punto ¿no? Menos 1, que es 12. Es positivo. Entonces aquí tengo positivo, y aquí tengo positivo. Me voy a la lista del criterio cuando los dos son positivos. Aquí está positivo y positivo. Es el primero. Entonces voy a tener un mínimo. Un mínimo. Un mínimo. Entonces aquí borro la cuenta porque me estorba. Va a tener que es un mínimo. ¿Qué era? Menos 1. Menos 1 es un punto mínimo. Es un punto mínimo. Y ahí me decía, en la pregunta era cuál era el valor, ¿no? El valor. El valor es lo que vale la función ahí. Este es el valor. Entonces tiene que ser la talacha, ¿no? Para encontrar cuánto vale esta función. El valor del mínimo. Sería, pues la función. ¿Dónde está la función? La voy a agarrar. Esta es la función. Esta es la función y me la voy a ver si se deja. Poner hasta abajo para evaluarla. 1, 1 y menos 1, menos 1. Aquí está, la tengo ahí en la mira. Entonces aquí viene la otra cuenta aritmética. Menos 1, que es menos 1 a la cuarta. Menos 1 a la cuarta. Que va a ser positivo. Va a ser 1 más 1 menos 4 más 1. Que es menos 1, ¿no? Es el valor. Menos 1. Entonces este es menos 1. Es el valor del mínimo. Este es el que te están pidiendo. El valor. Y por último, el otro cuate, el otro punto crítico. Eran 3. El que falta es el positivo. Que va a ser igual. Solamente va a cambiar un poco. Las segundas derivadas parciales. Aquí lo tengo, ¿no? Al elevar al cuadrado, voy a sustituirlo en 1, 1. Este queda igual que arriba. 12 menos 4, menos 4, 12. En este punto, ¿no? O sea, te queda igual que el menos 1, que 128 es positivo. Y la segunda, voy a poner más 1 para que sea. Es 12, que es positivo. Voy a pasar la misma historia. Es un punto, ¿cómo se le llama? Mínimo. Ambos son mínimos.
Y el valor del mínimo en el punto 1, 1 es exactamente que el de arriba, ya que se eleva 1 al cuadrado, es 1 más 1 menos 4 más 1, que es 3 menos 1 menos 1. Está correcto. Voy a poner el de arriba. Ahí está. Entonces ya tengo el punto silla, ya tengo tengo todo, ¿no? Tengo los valores de mi mínimo, es el 1, 1, vale menos 1, el menos 1 también vale menos 1, hay una simetría ahí, y el punto silla es este, el punto silla es la terna, ahí está. ¿Qué tipo de función es esta? Pues no sé, voy a buscarla, aquí la tengo, no. Este es Larson, Stuart, es este ejemplo. Es este ejemplo. Y las curvas de nivel están por acá. ¿Cuál se ve mejor? Las curvas de nivel se ven mucho mejor. Es este. Lo voy a poner por ahí. Tiene dos mínimos. En el 1, 1 y menos 1, menos 1. Y tiene un punto silla en el 1, 1 y en el otro punto, ¿cuánto era? No, en el 0, 0, 1. 0, 0, 1. Es arriba del origen, ¿no? Ahí está la función. Regreso para dejarlos ahí abajo. Entonces es agregar. Entonces, aquí es este es el 1, este es el 1, 1, el 1,1 es mínimo, mínimo, y análogamente el menos 1, salió igual, ¿no? Mínimo, por el criterio. Y esas son las curvas de nivel, que es donde uno también entiende bastante la función. Tiene una buena vista. Y la otra es la gráfica de la función, ¿no? De este polinomio. Entonces tienes aquí el punto silla, 0, 0, altura 1, punto silla, ya nos alcanza a escribir. Y abajo vamos a tener los mínimos, ¿no? Mínimo, mínimo, mínimo. Y este es punto silla. Punto silla. Listo. Ahí está. Entonces los mínimos tienen altura menos 1, están por abajo. En Z están en menos 1, están por abajo del plano X. Ya los calculamos aquí, valor del mínimo de ambos. Y con eso concluiríamos el ejemplo del Stuart y también la clase de hoy.